¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista con Raúl Mora. Él es un analista político de orden nacional e internacional. Vamos a establecer contacto con los Estados Unidos, lugar donde se encuentra. Raúl, en primer lugar, bienvenido a YAP TV. Vemos una situación que va avanzando en el tema de la inseguridad que estaba creciendo, pero el gobierno de pronto tomó medidas. Algunos se quedan con la duda. ¿Qué lo empujó a tomar las decisiones? Quizás los llamados que hubieron desde Izquierda Democrática, quizás el llamado que habían de otras organizaciones políticas que si sacábamos en números tenían más de 90 votos. La intención, la muerte cruzada. Se ha intentado politizar toda la situación actual como para que quizás pueda salir del gobierno Guillermo Lazo. Bienvenido. Muy buenos días, Raúl Aguirre, mi estimado amigo, y también a toda la audiencia que sigue este programa. A mis hermanos ecuatorianos igual les mando un fuerte abrazo. Vivimos tiempos muy delicados, tiempos que nunca imaginé verlo a Ecuador en estas condiciones. Si bien es cierto, nosotros tuvimos en otras décadas guerras con el país vecino de Perú, y teníamos identificado al enemigo. Pero en este tipo de conflictos subversivos no se identifica realmente el enemigo en sí, en la acción del campo. Pero el tema mío, en base a tu pregunta, que es netamente política, Claro. realmente considero que esto viene desde un inicio en el cual se aperturaron las puertas a dar este cambio de lo que veníamos siempre en nuestro gobierno habiendo salido de una dictadura, en gobiernos democráticos y en la instalación de una nueva constitución a raíz del 2008, se cambia prácticamente todo este enlace que hemos visto, ¿no? Y, y ha dado aperturas en el momento en una mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Ecuatoriana absoluta, por este mismo grupo político identificado como Revolución Ciudadana, que prácticamente hemos visto que ha bloqueado todas las intenciones políticas para poder beneficiar a la mayor parte de los ecuatorianos. La mayoría de ecuatorianos es lo que prevalece en la democracia. Si la mayoría quiere paz, si la mayoría quiere seguridad, si la mayoría está necesitando estabilidad y hay un grupo de políticos que está empecinado en más bien sacarlo al presidente por A o B situaciones, porque les incomoda, porque no les deja realmente efectuar ese retorno anhelado de todos los líderes correístas que en su momento fueron demandados, fueron denunciados por muchos actores de la sociedad ecuatoriana, de los políticos ecuatorianos, para poder aclarecer todos estos tramas de corrupción con empresas petroleras y todo lo que se vio. Entonces ellos lo que han buscado toda la vida es el retorno absoluto y el control de los poderes. Por eso existe este inconveniente y esta pugna, porque si bien es cierto, el gobierno de Lazo empezó con un pacto político entre el correísmo y entre el Partido Social Cristiano para poder entrar a gobernar. Pero se han dado cuenta que, por un lado, ellos están tomados por la Asamblea, pero el Ejecutivo no les deja también maniobrar en otras funciones del Estado. Tenemos a un Nielsen que se encuentra en Estados Unidos en estos momentos capturado, y él está cooperando eficazmente con la justicia norteamericana. Y ellos saben, todo el correísmo sabe que sus horas las tienen contadas. Entonces están ellos prácticamente queriendo recuperar todo este espacio de poder para poder disolver el momento que retomen el poder. Entonces, la consigna de ellos es, a como dé lugar, retomar el poder. Y estas son las consecuencias de todo esto. Aparte de que obviamente el gobierno no ha querido involucrarse de manera directa en la lucha contra, se ha hecho de la vista gorda. Usted ve cómo Guillermo Lazo ha tenido estas actitudes prácticamente, se puede decir,
timoratas, ha sido una persona que no ha querido enfrascarse en estos problemas de inseguridad, sino más bien él ha estado como cualquier banquero, pues él creyó que entrando a gobernar estaba en un banco llamado ahora ya no Guayaquil, pues sino Ecuador. Entonces él lo que hacía es simplemente preocuparse en pagar los intereses de la deuda con el Banco Mundial y de esa manera iba a manejar el país para medio estabilizarlo económicamente y preparar el retorno de Rafael Correa, porque Claro, eso es lo que estaba haciendo. ahora Raúl, aquí viene una situación. Quizás picó de ingenuo Guillermo Lazo pensando que un número de asambleístas importante no era importante, valga la redundancia para la pregunta, y solo alcanzó 12, y que con eso iba a poder gobernar. 12 de 137. ¿Cómo poder interpretar esto? Pecó de ingenuo y no postuló con mejores candidatos, mejores figuras que le hubieran dado mejores resultados. Es que mira, la intención de Guillermo Lazo era algo personal, era una vanagloria propia de él. Él no pensó en un proyecto de país, un proyecto realmente donde el Ecuador tenía que entrar con una estructura y forma de poder cambiarlo, como era su eslogan, que va a llegar el cambio. Usted no puede ejercer un cambio solamente desde una sola función del Estado. La Asamblea Nacional se encuentra plagada de la mayoría de todo este dogma político llamado izquierdista, socialista. Y entonces no puede él gobernar porque no lo dejan, lo van a seguir bloqueando. Y esto ha sido siempre esa pugna, esas intenciones. Ha habido muchos proyectos buenos que se han obstaculizado en vías de mandato del oficialismo. Todo lo que prácticamente él quiere proponer, lo bloquean, lo bloquean, lo bloquean. Entonces es algo que él, por su vanagloria, no quiso darse cuenta, no quiso establecer un compromiso con el país. Claro, porque es difícil creer. A ver, el candidato que perdió alcanzó 49 curules y el candidato que ganó, porque la diferencia no fue mucha, tuvo solo 12. Parecería que no hay lógica en ese sentido. O sea, no, insisto, no se pusieron los candidatos que debían de haber ido, quizás realizar un mejor escogitamiento, o también es una reflexión para las estructuras políticas, que no solamente hay que poner de candidatos a los ahijados, a los compadres o a los padrinos, sino que también hay que darle chance a los ciudadanos en general. Y esa elección sí la tiene clara Revolución Ciudadana, quizás en los tiempos electorales. Si usted puede darse cuenta, si él hubiera pensado en función país, él hubiera hecho un conglomerado de unidad nacional desde las elecciones. Pero el conglomerado tenía que ir enfocado a los partidos y movimientos y al pueblo ecuatoriano, que obviamente le dio el respaldo desde la segunda vuelta. Este se puede decir, esta pseudo unidad no la hizo pues ya con los partidos opositores, la hizo por encimita, pero los acuerdos y los chanchullos los hizo con el correísmo y con los social cristianos, porque saben bien que ellos eran los que tenían amarrado las funciones del Estado. Entonces una cosa es ganar por la derecha, otra cosa es ganar por la izquierda. Y Guillermo Lazo entendió muy bien que aquí en el Ecuador se ganaba por la izquierda. Entonces, obviamente, ya no se unió como la vez pasada con Andrés Páez, cuando en el 2017, ahí sí se unió con todos, acordémonos bien, en segunda vuelta, lo primero que hizo fue dar una declaratoria de unidad con todos los partidos de oposición y todo el pueblo lo apoyó, pero allá vimos el resultado de lo que pasó, que viraron los votos y él ahora prácticamente se hizo a esa medida, a ganar a sí mismo por la izquierda. Entonces, este es el resultado. Por eso yo quería hacer un análisis, un antítesis de cómo venimos desde la década de los 40, pasando por la dictadura, después de la dictadura, y hemos llegado a estos días, donde prácticamente nos hemos visto envueltos en una guerra que jamás Ecuador se imaginó. Toda la vida Ecuador fue un país elogiado por ser lleno de paz y de seguridad. Aunque nosotros no tengamos un país en vías de desarrollo y seamos una superpotencia, pero siempre fue aclamado por el turismo, porque la gente cuando venía a Ecuador
sentía que no le podía pasar nada, sentía que podía caminar por sus calles, por sus plazas, de una manera tranquila. No se le robaba al turista, se lo protegía. Y el turista siempre salía enamorado de la gente, salía Claro, pero Raúl, enamorado y ahí de también nos todas las puede ciudades. entrar el inversionista. Yo en días anteriores, el día jueves, no, estoy confundido con el feriado, el día miércoles, si estoy bien en el dato, casualmente aquí compartimos esa entrevista en inglés de Bukele, el presidente de El Salvador, y realmente no me había sentado a escucharlo profundamente con un canal norteamericano. Y él hablaba del tema de la inseguridad y la lucha para lograr la seguridad como algo de primer plano, porque el verdadero objetivo era hablar de economía y de turismo. Economía es un pilar fundamental, el único país en el mundo que tiene el Bitcoin en vigencia, con riesgos o no, lo tiene. Y del turismo, y expresaba, nosotros no estábamos antes en el mapa de nadie, la gente ni sabía dónde quedaba El Salvador, pero en estos 3 últimos años de cambio, ahora sí nos identifican. Ahora, voy hacia el Ecuador. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué amenazas tiene el Ecuador si Guillermo Lazo no toma las medidas debidas a tiempo a nivel internacional, con las inversiones, con los tratados comerciales que quiere lograr? Hablando un poco en el contexto geopolítico. Mira, Raúl, el contexto geopolítico se enmarca definitivamente en un continente que está lleno el mapa de color rojo, exceptuando nuestro país y Paraguay. Si bien es cierto, Paraguay es un país muy pequeño, pero también tiene una posición geográfica afortunada porque sale al Atlántico, tiene salida al Atlántico, y nuestro país, en cambio, el Pacífico. Para Estados Unidos es de vital importancia la posición geográfica de nuestro país, por ser el país que está más salido al Pacífico, en toda la zona costera de todo el continente americano, desde el norte hasta el sur. Entonces, aparte de eso, nuestro país geográficamente estaría cerca a lo que es el continente asiático y toda la guerra geopolítica, que ya el entorno del imperialismo no se va contra Rusia, sino contra China, porque China desde hace 20 años tiene la hegemonía en ventas. Ojo, que no es lo mismo el patrimonio. Estados Unidos es la primera potencia mundial porque tiene el patrimonio más grande y el ingreso per cápita también más grande del planeta. Pero el Producto Interno Bruto más grande también del planeta, aparte de estos dos índices. Pero el tema va por ahí, el tema va por ahí y es responsabilidad de Estados Unidos preocuparse de los países de Latinoamérica, porque la punta de lanza puede ser nuestro país Ecuador. Por eso se ve ya los acuerdos que han tenido Ecuador con Estados Unidos. Y por eso siento la percepción, porque ahora sí quisiera entrar en detalles de la actitud de cambio en frente a, al presidente Lazo. Vimos como semanas anteriores él se contradecía mucho, incluso hablaba sobre los derechos humanos y habló contra justamente el gobierno de Bukele, diciendo de que él está tomando acciones en contra de los derechos de los PPLs. Y, y, y también quiero aclarar, ¿no?, que Bukele en todo su contexto está bien, él está haciendo bien las cosas. Y está bien que el pueblo quiera decidir que siga él gobernando, pero lo que sí no está bien de parte del presidente Bukele, que yo lo manifiesto de mi óptica analítica, es de que él está yéndose contra su propia constitución al querer él realizar una reforma no en vía enmienda y en consulta. ¿Sí? Porque mire, aclárese algo. Cuando usted hace una reforma parcial de su constitución, la hace a través de los congresos, de las asambleas, de los parlamentos, en cualquier país del planeta democrático. Pero cuando usted va a hacer una reforma estructural, usted tiene que hacerla vía reforma enmienda. Y la enmienda se hace a través de consulta al pueblo. Entonces, cuando usted consulta al pueblo, consulta algo estructural, un cambio realmente elemental de toda la estructura. Entonces, si él quiere cambiar la constitución en la estructura de indicar que los presidentes pueden reelegirse
ya indefinidamente, que eso es lo que él quiere, reelegirse indefinidamente, entonces él no puede hacerlo arbitrariamente. Entonces yo por eso sí comparto el compromiso, la carta firmada, que no es en contra, ojo, de la lucha contra la seguridad, sino en contra de la violación de la constitucionalidad. Y eso hay que ponerlo muy claro y en firme. Ante eso se firmaron muchos expresidentes de Latinoamérica, en el cual él dijo, no, pues él dio una respuesta muy política ante eso, ¿no? Exaltó los errores de los presidentes para obviamente él evadir el error que él sabe que está queriendo cometer. Entonces, obviamente, en los ojos del mundo, lo van a juzgar como un dictador, se está yendo contra la constitución de su propio país, así de simple. Entonces, él si desea nuevamente reelegirse o reelegirse indefinidamente y que tengan derecho todos los otros presidentes en su momento a reelegirse indefinidamente, porque la constitución siempre es para todos, así es, para la mayoría, entonces esa es la democracia, entonces él tiene que consultarle al pueblo, así de simple. Y con el tema de Lazo, esta variable en su actitud es simplemente por lo que ya le decía. Él venía viendo el problema que lo tenía ya enraizado, porque no es una cuestión de decir de que él no se ha puesto los pantalones, nada más. Sí, él no se ha puesto los pantalones. Recién el presidente, es más, se viste de presidente el día miércoles. Recién lo vimos con una banda presidencial que dice mi poder en la Constitución, donde no sé si haya alquilado testículos o se los haya recién puesto, pero eso es lo que se vio en el país. Todos los ecuatorianos vimos que él actuó en base a la Constitución. Ahora, que existieron mecanismos de colaboración para que se dé esta fortaleza en actuar de la policía y las Fuerzas Armadas, sí. Él estaba prácticamente, como se dice en el béisbol, en el 3-2, como se dice prácticamente en el fútbol, en el punto penal, fatídico para perder o ganar un partido. Él estaba prácticamente en el ajedrez con el jaque mate. Así Ahora, estaba y sigue estando, aún sigue estando. Él vive en el filo de la navaja, porque ya hemos analizado que la asamblea es mayoría y esa asamblea lo quiere como de lugar votar. Ya lo hizo a través de ISA, ahora también de paso, él le ha dado guerra frente a estos grupos y la verdad es que el país es el que está en medio de todo, el pueblo claro, ecuatoriano. Por eso es importantísimo hacer un llamado a la unidad para que se pueda restablecer el orden. Un país sin orden, un país sin respeto a la Constitución, sin respeto a la vida, sin respeto a la paz, no existe, no existe. Es preferible no tener un país, es preferible borrar del mapa y llamarse cualquier otra cosa menos país. Entonces eso deben de entender el un lado y el otro, que tenemos que tener un país de orden, de unidad, de paz. Eso es lo que pide claro. el Ahora, ecuatoriano. para finalizar, siguiendo en el tema de Bukele, en la línea de Bukele, parecería como que el presidente Lazo evidentemente cambió su equipo de comunicación. De los errores que usted dice que ha cometido, hay varios, y había la sugerencia siempre, cambiar el equipo de comunicación hasta que lo hizo finalmente. Durante estos últimos días hemos podido observar producciones similares a las de Bukele, a las que se están utilizando en El Salvador, pero llevadas a la morocha, a la nuestra, a la ecuatoriana, a la encebollada, más o menos. Entonces, fue llevado, toda esa comunicación se le está traspolando acá. ¿Cuán positivo podría ser de que Lazo adopte la posición de Bukele en temas de seguridad? Esto lo podría catapultar incluso hasta una reelección a futuro, tanto así. Mire, es real que con esta actitud, donde él ya lo hemos visto, como le dije, uniformado de presidente, él obviamente tiene la acogida y tiene la gracia de todo el pueblo, pero tenemos que darnos cuenta de algo. Él, con el error grave que ha cometido desde su estructura inicial, que ya lo analizamos, de no haber tenido esta asamblea en mayoría, de no someter al pueblo a una consulta popular para que haya un cambio estructural, porque aquí el problema es el siguiente, que cuando consultamos al pueblo,
lo hacemos en vía enmienda, pero la Corte Constitucional es la que revisa si las preguntas son estructurales o son cambios de reforma. Si son preguntas estructurales, entonces realmente son negadas. Si son preguntas en reformas de enmienda, entonces ahí sí son aceptadas. Entonces, por ejemplo, al pueblo no le podemos preguntar si se va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Eso no se le puede preguntar porque es una pregunta estructural. Eso que quede claro. Que se le puede cambiar la funcionalidad, sí. Solo se le puede preguntar al pueblo si queremos hacer una de preguntas realmente estructurales. Por ejemplo, una pregunta: ¿queremos que se realice una asamblea constituyente para que haya los cambios necesarios? ¿Sí o no? Ahí es diferente. Pero ¿qué pasa? Que en una asamblea constituyente, llegar con la mayoría de asambleístas y todo este cuerpo político que ahora ya vamos a ver cómo en estas elecciones seccionales a lo mejor también saquen los votos suficientes para seguir sobreviviendo, a pesar de que todo el mundo ya sabe, pero aquí no ha pasado prácticamente nada. Entonces es hora de que el plano político se limpie, que el pueblo también no se deje impresionar, porque ya sabe el pueblo que a pesar que la gente va a votar en contra de estos, ellos siguen ganando. Entonces aquí hay una cuestión de resentimiento del pobre hacia el rico, y eso no puede existir en un país donde prácticamente se encuentra empobrecido después de la pandemia. Ya los ricos ahora ya no son tan ricos, pues están también en clase media, y la clase media desapareció. Entonces nosotros tenemos que empujar como analistas y líderes políticos, tenemos que empujar para que exista un país de consenso, de unidad por el bien de todos nosotros. Y no podemos estar bloqueando. No podemos ir a una asamblea constituyente tampoco, porque sería también muy riesgoso, porque puede ser peor incluso el resultado. Entonces el país lo que está en este momento es simplemente a expensas de lo que el liderazgo de Guillermo Lasso pueda entregarnos. Y hemos visto cómo ahora ya Guillermo Lasso tiene la actitud ya de una prácticamente guerra declarada que le ha hecho a la delincuencia organizada. Entonces, eso es un tema que a él le tocó ya al final, prácticamente en el hilo de la navaja ya poderlo hacer, porque ya muchos actores le venían presionando, le decían que era un mamarracho incluso, entonces ya no le quedaba de otra. Entonces, como tenía también el apoyo de Estados Unidos, entonces se decidió a hacer algo que él nunca meterse. Pues este es el resultado de todo esto. El resultado que espero que las cosas avancen es algo muy, muy, muy crítico. Colombia lo vivió en los años 80, desgraciadamente nuestro hermano país de Colombia, y nuestro país lleno de paz, como le decía Ecuador, lo está viviendo actualmente. Esperemos que esta situación de verdad cambie por el bienestar de todos los ecuatorianos y vivamos en orden y en paz, que es lo que nada más necesitamos. Perfecto. Muchas gracias, Raúl Mora, por esta comparecencia y sobre todo esta panorámica de lo que está viviendo el Ecuador presidido por Guillermo Lasso en actualidad. Un gusto, maestro. Muchísimas gracias, Raúl. Un placer estar con todos ustedes. Perfecto.